Hola gente, soy Johnny de eSquad y el día de hoy vamos a realizar la reseña del chasis del fabricante Fractal Design con su modelo Meshify C. Este chasis es de tipo media torre para aquellas personas que quieran realizar un ensamble de ceros de su computadora de escritorio. Vamos a ver sus características principales, a la vez que también vamos a realizar un ensamble para comentarles nuestra experiencia de uso con el producto. Así que empezamos. Iniciamos con su empaque de presentación, el cual es hecho en cartón reciclado amigable con el medio ambiente. Tiene descritas sus características principales en color negro. Existen 4 diferentes versiones del Fractal Design Meshify C. El primero que tenemos en color negro con vidrio templado, ya sea tinte claro u oscuro. En color blanco con vidrio templado en fondo claro. En color negro con un lateral sodio. Lo único que cambia es el panel lateral izquierdo. Internamente su diseño y accesorios son los mismos. También podemos seleccionar entre dos colores, blanco o negro. Este gabinete es de tipo media torre y cuenta con las siguientes dimensiones: 45.3 centímetros de altura, 21.7 centímetros de ancho y 40.9 de largo, con un peso neto de 6.5 kilogramos. El panel frontal es fabricado con una superficie metálica tipo malla, con agujeros que permiten el ingreso de aire fresco, y con un acabado angular asimétrico, cambiando un poco la tendencia de muchos fabricantes donde la superficie frontal es cerrada. En la parte inferior encontramos el logo del fabricante grabado sobre una lámina metálica muy sobrio y fino. El vidrio templado tiene un sistema de montaje y desmontaje que hemos visto en otros fabricantes, por medio de 4 tornillos con una arandela de goma, y cabe destacar que al retirar estos tornillos el vidrio no caerá frente a nosotros. Sobre los filtros de aire, el Meshify C cuenta con 3, el primero en la parte superior fabricado en plástico y con sujeción por medio de imanes. El segundo se encuentra al retirar la cubierta frontal, hecho en espuma, y el último en la parte inferior, hecho en plástico, fácil de instalar, desmontar desde el frente y con el propósito de limpiarlos para un posterior mantenimiento. El panel lateral derecho de la Meshify C es una cubierta sólida del mismo color que el gabinete y tiene los tornillos que evitan la caída y se pierdan fácilmente. En la parte posterior del gabinete están los espacios para la instalación de la lámina para los puertos de la placa madre, un ventilador de 120 mm preinstalado, 7 ranuras PCI negros reutilizables y al final el espacio para la fuente de alimentación. En el panel frontal del gabinete encontramos un botón de reinicio, conectores jack de 3.5 mm para micrófono y audífonos, botón de encendido y 2 conectores USB 3 tipo A. El soporte del gabinete está a cargo de 4 bases de plástico con acabado reflectivo y base en goma para evitar deslizamientos. Dentro del gabinete se encuentra una caja con los siguientes accesorios: un paño suave para limpiar el vidrio templado en color negro, guía de usuario en diferentes idiomas, tornillería, amarres plásticos para la administración de cables. Dentro del gabinete abajo está la cubierta metálica que cubre la fuente. Podemos instalar fuentes hasta de 7.5 centímetros de profundidad, 2 unidades de 3.5 pulgadas, 3 unidades de 2.5 pulgadas detrás de la placa base, y la gestión de cables es fácil gracias a las correas de velcro en la parte delantera y ojales de metal utilizando los amarres plásticos. El gabinete también trae 4 pasacables de goma que ayudan en el apartado estético de la administración del cableado. De fábrica el gabinete viene equipado con 2 ventiladores de 120 mm, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Podemos instalar hasta 7 ventiladores de 120 mm o 4 de 140 mm. En cuanto a la compatibilidad con sistemas de enfriamiento líquido, la Meshify C podemos instalar un radiador de 360 mm en la parte delantera, 240 en la parte superior o en la parte trasera 120 mm. Si el enfriamiento para tu procesador va a ser de tipo torre de aire, podemos instalar con una altura máxima de 17.2 centímetros de alto. Las partes que hemos usado para este ensamble será un Core i7 5820K, una placa madre X99 Gaming 7, una refrigeración líquida de 240 mm de Corsair, 16 GB de memoria RAM, un almacenamiento de estado sólido 156, 2 discos de 3 TB mecánicos y una tarjeta de video RX 480. La fuente es una 650 de NZXT. En cuanto a la administración del cableado, lo hicimos en un tiempo muy corto y sencillo, obteniendo unos muy buenos resultados. Bueno amigos, vamos con las conclusiones acerca del gabinete Fractal Design Meshify C. Vamos primero con los pros. Nos gustó mucho el Meshify C porque es un chasis media torre de tamaño compacto, y compacto me refiero a que podemos instalar sistemas de enfriamiento líquido o de aire de gran tamaño, 360 milímetros en la parte frontal,
y enfriamiento tipo torre para procesadores de 17.2 centímetros de alto, algo que pues en la actualidad es muy bueno teniendo en cuenta que hay enfriadores tipo torre que son bastante altos. Ahora vamos también con otra cosa que nos gustó. La segunda cosa que nos gustó fueron los materiales, dado que en este mismo sector de precios, lo mencionaremos más adelante, el tema del precio, Fractal Design en este caso nos incluye mucho material metálico, es decir, se siente la robustez del material, del equipo. Hay otros fabricantes que optan por ofrecer más piezas en plástico o pasta, en este caso Meshify, y Fractal Design nos ofrecen una parte más robusta. Incluso los soportes donde instalamos nuestras unidades de almacenamiento mecánicas y de estado sólido son en metal. Tercero, nos gustó el tema que podemos instalar varios ventiladores en el chasis. Esto ofrece un valor agregado a futuro, y también el tema de los filtros de aire, los cuales son completos, son 3 filtros muy buenos que a futuro nos proveen una buena longevidad en la máquina y evitan la acumulación de polvo rápidamente. Además que podemos desmontarlos de una manera muy rápida, limpiarlos y volverlos a colocar en cuestión de segundos. Ahora bien, ¿cómo nos fue en el apartado de refrigeración? En este caso con el Core i7 5820K, las temperaturas de normal, de trabajo normal, navegación web, idle, como lo queremos decir en el idioma inglés, o reposo, fueron de 42 grados para el procesador y en carga fueron de 55. Cuando realizamos una sesión de overclock exprimiendo un poco el procesador, obtuvimos unas temperaturas cercanas a 56 grados en estado de reposo y en carga máxima unos 75. Lo llevamos el procesador a una frecuencia de 4.4 GHz con 1.27 voltios, lo cual es un voltaje muy bueno en este caso con el enfriamiento líquido. Ahora, muy bien, la temperatura en la tarjeta de video, pues lastimosamente tenemos una RX 480, la cual es un poco más caliente que otros fabricantes como Nvidia, pero nos fue muy bien. Con un perfil modificado llegamos a una temperatura de 75 grados Celsius en la máxima carga sin realizar overclock. Bueno, ahora vamos con las posibilidades de mejora. En este caso, podríamos recomendarle a Fractal Design tratar de manipular otros colores, porque solamente tenemos blanco y negro y pues a mucha gente puede que no le guste o quiera emparejarlo o combinarlo con las partes internas de su chasis. Otra mejora que podemos recibir en la Meshify sí es el tema de la iluminación. Sé que el tema de la iluminación RGB está de moda, sí, tirar LED, ventiladores con muchos colores para más FPS, pero no, bueno, en fin, personalmente no soy muy fan del tema de RGB, pero hay personas que les importa mucho el tema estético en el apartado de su computador de escritorio, y a veces el tema de los RGBs añade un valor agregado en el tema estético que a muchas personas les pueda interesar. El precio del Meshify C es de $90 en Estados Unidos y en nuestro país Colombia de 350.000 pesos, incluidos todos los impuestos y todos los temas arancelarios que siempre nos tienen un poquito mal en el tema de adquisición de partes para PC. Pero este chasis ya lleva un tiempo en el mercado, sin embargo en nuestro país lleva muy poco tiempo. Agradecemos a Fractal Design por prestarnos el producto y traerles a ustedes este video y compartir nuestra experiencia. Nos gustó demasiado el chasis, ya les comentamos, por los materiales de construcción, posibilidades de mejora en el tema de ventilación, tiene un buen rendimiento y el diseño es compacto. ¿Vale la pena o no comprar el chasis? Diría que funcionalmente es un sí rotundo, y un tal vez en el caso, porque ya sabemos que muchas personas en el tema de los chasis es un tema de gusto, es un tema abstracto donde el tema de las luces puede ser un valor que debe tener en cuenta para el tema. Es que me gusta con luces, es que me gusta con más ventiladores, es que esa forma no me gusta, me parece muy cuadrada. Bueno, en fin, el tema de los chasis es un tema muy complejo porque es muy abstracto. En mi caso me gusta mucho este tipo de modelo porque es muy sobrio, fino y elegante. Hay personas que les puede variar un poquito el gusto, más sin embargo les comentamos en este video que funcionalmente es excelente al rango de precio mirando otros fabricantes en el mercado. Bueno amigos, les habló Johnny de eSquad. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, compártanlo en sus redes sociales. Si tienen algún comentario pueden hacerlo debajo del cuadro en la descripción de nuestro video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.